Hola, ¿qué tal amigos? Soy Dark y os traigo el tercer capítulo de Manual a mi modo del Blender. Saludos a Sena con tu vieja. Ya sabéis, podéis visitarle en Sena Gameplays y darle cañita ahí. Y yo, bueno, pues voy a explicar un par de conceptos. Me voy a meter hoy con el viewport, ¿vale? Y todos los menús que conlleva. Es bastante chicha, ¿vale? Es mucho material. No es complicado, pero es que esta ventana es una de las principales del Blender. Hay que apoyársela, ¿vale? La voy a explicar un poco por encima, luego entraré en detalles, porque esta ventana, evidentemente, como es el editor principal, pues tiene muchísimos objetos y muchísimas historias que iré explicando con más detalle más adelante. De momento ahora, una descripción por encima para que sepáis dónde están las cosas y también para mí, claro, para recordarla en un futuro, porque la verdad es que hay cosas que se terminan olvidando. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar, ¿vale? La ventana principal, la ventana del 3D Viewport, es esta. ¿De acuerdo? Esta es la ventana del 3D Viewport. Es donde se encuentran los objetos, donde se representarán las escenas, se harán las animaciones. Bueno, pues es básicamente, como he dicho, una de las ventanas principales, si no la ventana principal del Blender. Y ya sabéis, digo ventana porque tiene un montón de ventanas, tiene todas estas ventanas. Y, bueno, pues eso, que es la ventana principal. ¿Qué más decir? Vale, vamos a empezar por el menú principal de esta ventana. El menú principal de esta ventana son estos cuatro botoncitos que están aquí arriba, donde tenemos, por ejemplo, la vista. Con esta vista podemos ocultar y mostrar distintas partes, por así decirlo, ¿vale? Podemos, por ejemplo, seleccionar la cámara. Tenemos una única cámara en este caso. Pues podemos ver la cámara. Y en este caso tendríamos la cámara. Bueno, esto de que se mueva, ya lo veréis, ¿vale? Ahora lo explico esto. Más adelante os lo explicaré. Esto hay un modo que hay que bloquearlo, pero bueno, esto ya lo veremos, ¿vale? El caso es que aquí podemos, pues eso, ponernos en la vista de la cámara. Podemos, por ejemplo, movernos. Ya os comenté en vídeos anteriores que al lado de los menús, en la mayoría de ellos, están las teclas rápidas para acceder a ellos. Entonces esto lo que nos permite es configurar rápido, ¿no? Espera, voy a sacar el addon este mágico que tanto nos gusta a todos. A ver, vale, ya está ahí. Vale, pues esta ventana es lo que digo, que nos permite trabajar, ¿vale? Con las vistas. Activar menú, o sea, activar los menús o los botones. Como veis, aparecen también las letras, el top string, todas estas historias. Así, ¿vale? Ajustar, no ajustar. Bueno, el frame selection es para irnos. Si nos vamos, por ejemplo, y tenemos un objeto seleccionado, ya sea aquí en el menú, en el, ¿cómo le llama este? Sí, en el outliner, ¿vale? En el browser. Le damos al punto, pues nos lleva al objeto que tenemos seleccionado. También podemos hacerlo a través de el menú. Aparece como en un plop, le damos y listo. Luego tenemos también, por ejemplo, las vistas globales, que esto es para, bueno, pues en el teclado no hace nada y aquí yo creo que tampoco. El toque. Ah, bueno, sí, es lo mismo. Hace lo mismo, aunque no es lo mismo, pero hace lo mismo. Vale, luego tenemos, por ejemplo, del viewport, pues con los números, con el teclado numérico, como veis, si le damos, por ejemplo, al 7, nos ponemos en la vista superior. O sea, un contrapicado. Si presionamos, por ejemplo, la tecla control del 7, nos vamos al culo del objeto. Si presionamos el 1, nos ponemos en el frontal. El control 1 nos ponemos en la parte trasera. El 3 en el lado. Y el control 3 en el lado izquierdo.
Bueno, lo podéis ver aquí, ¿vale? En la cruceta. Vamos a ocultar esto. Aquí en la cruceta, en el guindo, podéis ver la posición de las coordenadas del objeto. Este objeto, por defecto, es creado en el cursor 3D. No sé si ya lo he explicado en vídeos anteriores. Creo que no. El Blender utiliza un ayudante que es el cursor 3D, que es este. Este. Entonces, todos los objetos se crean directamente en el cursor 3D. También nos vale para definir el centro de los objetos. Pero esto lo explicaré más adelante, cuando empecemos a meternos con el tema de los objetos, el cómo se mueven, se rotan, se escalan, cómo se mezclan, ese tipo de cosas. Bueno, aquí en el viewport también aparecen, bueno, estas son las clásicas, ¿vale? El número 0, que es para ponernos en vista de la cámara, que ya lo he dicho antes. Luego la navegación, que son con el 4, el 6, el 8 y el 2. Esto lo terminéis aprendiendo, porque son teclados muy fáciles. Y esto al final no accedéis al menú, pero bueno, que sepáis que está aquí el menú, pues acaso os olvidáis de las teclas. Entonces aquí, por ejemplo, para orbitar, podríamos, seleccionando el objeto, a ver, seleccionamos el cubo, nos ponemos en él, y si le damos al 4, vamos girando. Esto viene muy bien, por ejemplo, para texturizar. Le das así y como te rota un ángulo fijo en una coordenada, como podéis ver, es muy útil. Vamos, a mí me parece muy útil. Es muy práctico. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, alinear con la vista, ver regiones. Aquí podemos seleccionar regiones. Y nos la renderiza. Muy bonita ella. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, esto es para ejecutar una animación. Aquí abajo hay otra ventana, que ya explicaré más adelante, que es la de animación, que la llama timeline, línea de tiempo. Bueno, pues aquí es donde se haría la animación. Hay una estructura, un workspace para la animación en concreto, que te viene otras ventanas que se usan mejor para hacer animaciones. Porque esta es un poco una visión global. Aquí no te vienen los objetos separados y cosas de esas. Bueno, eso ya lo veremos. Vale, más. Aquí tenemos, por ejemplo, para ver, renderizar una imagen solo, renderizar la animación. Y luego para ver áreas. Esta está muy bien. Hay una que es la de Quad, esta, que es la clásica de otros programas de edición 3D. Puedes sacarla, también existe esta opción. Y su tecla es la Control Alt Q para mostrarla o quitarla, claro. El Control Alt Q, como veis, se quita y se pone. Y esto es lo mismo, al hacerlo así, esta te la deja en 3D, pero estas te las bloquea en superior, lateral y frontal. Y yo creo que esto se puede decidir, ¿no? No me deja decidirlo, creo que no. No, no deja decidirlo, ¿vale? Solo tendríamos control sobre uno. También podemos hacerlo del otro modo, claro. Abriéndolas, botón derecho, vertical sleeve, la abrimos, decimos que esta, por ejemplo, es a la superior, pero estas sí se podrían tocar. Hay un modo de bloquearlas, pero bueno. A ver. Y ahora le damos botón derecho aquí. No, pues. ¿Me dejas? Aquí. Bueno. Vale. Pues esta ventana, por ejemplo, la de View ya estaría más o menos vista. Luego la de Select, en caso de que tengamos varios objetos. Ahí está. Esto que acabo de poner, si os soy sincero, no tengo ni idea de cómo quitarlo. Eh, Render región, claro, render región. Pues no tengo ni idea de cómo quitarlo. De hecho, es que no sé por qué me lo he hecho así. Ah, porque he seleccionado así. Vale, vamos a ver si lo podemos limpiar. Clear región. Eh,
Render region, clear region. Vale, pues no tengo ni idea de cómo quitar esto. Ya está. Quitado. Ahí estamos. Vale. Bueno, seguimos. Disculpar. Qué buena está el agua, madre mía. Seguimos. El tema de selección. Bueno, pues aquí tenemos todas las herramientas de selección. Para seleccionarlo todo, no seleccionar nada, insertar, o sea, invertir una selección. Estas hay cosas que vienen muy bien. Hay otras que son atajos de teclado directamente. Aquí, por ejemplo, dice para no seleccionar nada el Alt A. Pero también podéis seleccionar hacer doble A. Si le dais doble A, o sea, presionáis una vez A, os selecciona todo. Y si le dais dos veces a la A, os deselecciona todo. Es más, bueno, podéis usar al A si queréis, pero bueno, están estas opciones. Luego tenéis el control para invertir. Aquí el seleccionar por medio de caja, que es como viene por defecto. También tenéis el atajo de la W, que por defecto viene así para seleccionar. Para seleccionar los objetos se usan las mayúsculas, si queréis seleccionar varios. Ya sabéis, seleccionar por bloque. Tenéis la B o la W para seleccionar por círculo. Como veis, ha cambiado también el cursor. Son los atajos de teclado, que aquí aparecen los modos de selección, que lo veremos más adelante. Pero, ¿qué es este menú el que se encarga? O sea, podemos hacer lo mismo de distintos sitios. Y aquí hay uno que era el random, es el random. Este viene muy bien. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una malla. Vamos a crear una malla. Se crea, o sea, para sacar el menú, bueno, podéis hacerlo desde aquí también, ¿vale? Vamos a hacerlo desde aquí para que lo veáis. Vamos a crear eh, un grid, una superficie. Pues hombre, vamos a crear, por ejemplo, un grid. Ahí le tenemos. Para entrar en modo edición, le damos al tab, al tabulador, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos cogerle y decirle seleccionar, cambia el menú, ¿vale? Hay menús, en este caso, evidentemente, así estamos en modo objeto. Si presionamos el tab, el tabulador, entramos en modo edición de esta ventana. Esta ventana tiene distintos modos. Trabajar con modo objeto, trabajar en modo edición. Aquí se diferencia dependiendo del objeto que tengamos. Nos permite hacer unas cosas u otras. Aquí, por ejemplo, como es una malla, pues evidentemente tiene líneas, caras y vértices. El modo esculpir para poder deformar más exactamente una superficie, unos vértices. ¿Ves? Le damos a esculpir. Nos ha cambiado también el menú de herramientas, evidentemente. Y aquí podemos, como veis, esculpir. Esto ya lo veremos más adelante. Lo veremos más adelante, porque esto es una herramienta súper potente. No es tan potente como otras que hay en el mercado, en lo que se refiere a carga de vértices. Si le metes demasiada chicha a esto, termina reventando, te revienta el equipo. Pero funciona muy bien, la verdad es que yo no he tenido ningún problema. Para hacer lo que he necesitado hacer, no he tenido ningún problema para hacer esto. Luego tenemos, por ejemplo, el Vert Spine. Esto es para definir los pesos de los vértices. Bueno, esto ya lo veremos también más adelante. Igual que los pesos, el pintar pesos y el Texture Paint. Que el Blender nos da la facilidad, nos da las herramientas para poder pintar una textura directamente sobre un objeto. O sea, yo en este objeto podría coger directamente y pintarle una carita. Y el Blender ya me haría, después de haberle hecho los UVs y demás, ya me daría la textura hecha.
Pero eso lo veremos, como digo, más adelante. Nos vamos a pasar ahora mismo en dos modos, que es el Object Mode y el Edit Mode. Bueno, pues entrando en el Edit Mode, seleccionamos el objeto y presionamos la tecla Tab. No siempre Tab, dependiendo en qué modo estemos. Nos da la opción de seleccionar caras, o sea, seleccionar caras, seleccionar en las aristas o seleccionar los vértices. Entonces, lo que decía de selección, lo del seleccionar random, esto viene muy bien. Porque si queremos, imaginemos que todo esto a ver, así, lo veis, ¿no? Bueno, esto ahora lo explico, que ese menú todavía no hemos llegado. Seleccionamos solo los vértices, lo escalamos en Z a 0 y ya la tenemos lineal. Y ahora aquí le decimos seleccionar random. Y ahora tenemos seleccionado random. Y ahora decimos modificar la altura un poquito. Bueno, pues aquí ya por ejemplo tendríamos un terreno random o una superficie rugosa que nos puede valer para cualquier cosa. Vale, vamos a volver a donde estábamos. A ver, ¿no lo veis? Quita. Vale, esto es poco poligonaje, ¿vale? Con más poligonaje quedaría más chulo, pero bueno, ahí lo veis. Es un modo de hacerlo. Pues aquí tenéis las herramientas de selección. Seleccionar todo, seleccionar por caja, seleccionar random, como ya hemos visto. Luego tenemos la herramienta bueno, la herramienta, vamos, el menú de añadir. Aquí tenemos todos los objetos básicos que puede añadir el Blender, que no son pocos. Entonces tenemos, y aquí me hace gracia uno en concreto. Bueno, aquí tenemos los clásicos, ¿no? Que si un plano, que si un cubo, un círculo, una V-esfera. La V-esfera, como veis, los vértices y las líneas son cuadradas, mientras que una icoesfera son triangulares. Esto también lo explicaré más adelante, porque en edición este tipo de objetos se tiende a esquivar, porque son una putada. Son una putada estos objetos. Porque, por ejemplo, imaginemos que yo quiero coger y partir este objeto. Hay una herramienta que es para añadir caras. Quita. Eh, este es destruir. Bueno, me saldrá. Control R. Entonces, hay una herramienta que es esta, que nos permite partir. ¿Veis cómo parte las caras? Son caras de tres vértices, que son las reales, ¿de acuerdo? Son las reales como realmente trabaja el motor. El motor, cuando le pasa la información a la tarjeta gráfica, tienen que ser así, en triángulos, ¿de acuerdo? Pero claro, eso se hace de modo transparente a nosotros. Eso nosotros no nos enteramos. En cambio, este tipo de caras son mucho más complicadas de editar, pues por ese tipo de cosas. No podemos partirlas normalmente. Se parten de un modo raro y luego hacen cosas raras. Hacen extraños, que ya veremos por qué hacen extraños. Oye, mode. En cambio, estas, si queremos partirlas, como veis, podemos añadir caras directamente y son mucho más fáciles luego de editar. Son caras cuadradas. Como digo, esto es una especie de ilusión. O sea, esto realmente son caras de tres. O sea, dos caras de tres, por así decirlo. Realmente esto lo está partiendo así. Pero vamos a quitar la herramienta. Esto realmente está cogiendo esta cara. O sea, este vértice, este vértice y este vértice serían una cara. Y este y este serían otra cara. Pero en modo edición me lo está poniendo en cuatro caras. De manera que a la hora de editar, perdonar, a la hora de editar es mucho más fácil editar estas caras que las otras. Porque matemáticamente nos permiten aplicarle muchos más filtros y más objetos y aplicarle más físicas que en unas de tres caras. Estas, por ejemplo, son muy hostiles luego. Y luego, evidentemente, hacen extraños. De hecho, aquí está haciendo extraños por las divisiones que le he hecho de caras antes.
Esto, ¿sabéis cómo se ve muy bien? Esto, si seleccionamos estas caras, a ver si son estas. Sí. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Que no son caras realmente cuadradas. ¿Por qué? Porque el motor realmente no las está trabajando como cuadrados, porque no son cuadrados. El motor las está trabajando, la tarjeta gráfica, las trabaja como triángulos. Entonces hace extraños, y esto tendremos que tenerlo en cuenta más adelante. Pero bueno, es mucho más fácil, sigue siendo mucho más fácil trabajar con estas caras que con las otras. Esto realmente, como veis, si fuera cuadrada esta opción sería imposible, hacerlo así sería imposible. Pues esto, en figuras complejas, puede dar problemas. Bueno, problemas, vamos. Realmente matemáticamente no da problemas. Da problemas a la hora de representar. Vale, pues aquí tenemos, por ejemplo, los mes básicos. Lo típico. Un cono, un círculo, un donut, el monito del Blender, que esto es un objeto que han hecho ellos. Y lo han metido. Esta es la monita del Blender. Luego tenemos, por ejemplo, armaduras, que esto es para hacer huesos. Para meter imágenes, nos permite meter una imagen de fondo. Luces, ¿vale? Con los tipos de luces que hay. Cámaras, lo clásico. Y lo que decía antes, que hay un objeto que me gusta muchísimo, porque yo recuerdo hace unos 30 años en el Red Studio, que a alguien se le ocurrió hacer las Metal Balls, las bolas de metal. Son unos objetos que, según cómo se acercan unos a otros, crean una superficie. Entonces, estos objetos decían, yo la verdad es que tampoco lo pude probar mucho, que eran estupendos para crear organismos, para crear criaturas orgánicas, seres orgánicos. Entonces nos da distintos objetos que podemos usar. Entonces podemos crear, por ejemplo, a ver, para que lo veáis, para que veáis cómo funciona. Esta es una Metal Ball, ¿de acuerdo? No es un mes editable, es una Metal Ball. Vamos a quitar esto. Para borrar los objetos, no se borran con el suprimir como en otros programas, ¿de acuerdo? Estos, o bien le das al menú, o sea, botón derecho sobre ellos. Eso sí, funciona igual que cualquier programa. Y le dais a borrar, o bien presionáis la X. La X no solo borra el objeto. Según cómo tengamos seleccionado el objeto, nos permite otras opciones que ya veremos más adelante. De momento esto, como nos molesta, vamos a quitarlo. Como veis aquí el cursor 3D es donde me va a crear el resto de los objetos. Le podemos dar a otra vez a añadir. El atajo directo de añadir, como veis, es el Shift A, mayúsculas A, y nos sale exactamente lo mismo. Y aquí daríamos el Metal Ball. Vamos a crear, por ejemplo, sí, como veis, nos lo crea en el mismo. Ponemos vista superior, lo colocamos ahí en el medio, vista frontal, lo subimos un poquito y como veis, se une. ¿Lo veis? Se va uniendo. Vamos a crear, por ejemplo, igual, mayúsculas A, vamos a crear dos cápsulas. Vale, esta cápsula la podemos escalar. Ay, quita. Se selecciona en el círculo exterior, ¿vale? No en el objeto. Entonces podemos escalarla. Esto ahora os enseñaré más adelante, seguramente en este vídeo, no, en el próximo os enseñaré cómo se escalan las cosas, cómo se colocan y demás. ¿Vale? Escala X y escala Y. Vale. Entonces ahora lo rotamos 90 y lo colocamos aquí. Y ya tenemos. Ya os digo que esto era un boom cuando salió. X. Esto era un boom cuando salió. Porque decía, vamos, salieron haciendo dinosaurios, haciendo humanos, con toda su musculatura, con muchísimas metal balls y demás. Lo cierto es que queda bien, queda bastante, bastante chulo.
Es otro modo de editar. O sea, lo bueno de esto es que hay 100.000 modos de hacer lo mismo. Entonces, no hay un modo bueno, hay un modo rápido, hay un modo eficiente, y luego, dependiendo del programa, hay cosas que funcionan y cosas que no. Bueno, pues estos objetos habría que transformarlos. Que ahora vamos al siguiente menú. Aquí, como hemos visto, tenemos todo para crear, todo esto para crear. Ya entraremos más en profundidad en todo ello. Luego tenemos el menú objeto. Aquí tenemos todo lo referente al objeto. El modo de transformarlo, definir su origen, establecer un mirror, vamos, un espejo, limpiar la localización, rotación o escala de una modificación que hayamos hecho, ¿vale? Aplicarlo, aplicar todas las transformaciones. Esto tiene una historia, vamos a ver. Nosotros podemos tener los objetos, por ejemplo, y escalarlos. Esas propiedades vienen por aquí y ya las explicaré también un poquito más adelante. Aquí tenemos la escala. ¿Qué sucede? Que este tamaño, el tamaño del objeto, no es real, está escalado. Para poder aplicarlo, o sea, para poder saber cuál es el tamaño real, le daríamos a aplicar. Le damos a aplicar todas las transformaciones o solo la escala. De esa manera, ahora no, porque no está terminado el objeto, ¿no? Nos quita la escala, nos pone la escala a 1, pero nos recalcula el tamaño real del objeto. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí podemos modificar al padre, modificar la colección, modificar las relaciones, podemos relacionar varios objetos, eh, aplicar los constraints, bueno, pues todo lo referente a la hora de modificar o editar un objeto. Podemos añadir claves, que estas claves son para la animación, que está aquí abajo. Esto funciona igual que todos los programas, le podemos indicar clave automática o aplicar nosotros la clave. Como he dicho también, en el tema de animación, como veis, aparece una I o un Alt I o un Shift Control I, Shift Control Alt I. Pues estos son los atajos. Si nosotros queremos, por ejemplo, a esto aplicarle una animación, pues le damos a Shift I, creo recordar, ¿no? Bueno, es cierto, es que este objeto todavía no está terminado, ¿de acuerdo? Este objeto habría que pasarlo a malla editable. Entonces, aquí en objeto está el convertir a un mes. Y entonces ya tenemos el objeto preparado para poderlo seguir editando. Podemos presionar el Tab y vemos qué nos ha hecho. Y excepto por lo que veo, excepto algún objeto raro, nos ha hecho una malla muy limpia. Hay alguna cosa un poco extraña, pero bueno, queda bastante bien. Podemos coger, seleccionamos todos los vértices. En este caso tenemos selección de vértices. Con el Tab he pasado a modo edición. Y aquí bueno, esto tendré que haberlo explicado más adelante, ¿no? Pero bueno, esta está la opción de limpiar. Pero bueno, eso lo veremos más adelante también. Vale, convertir en malla editable, ocultar y mostrar, limpiar. Esto nos permite limpiar un objeto, pero es mejor a través del editor. No pasa nada, ya lo veremos. Y luego borrar, ¿vale? Esto es lo clásico. Y bueno, este menú yo creo que está completo, no tiene nada más. Este menú ya está completo. Vale, esto lo iremos viendo más adelante, trataremos con él y iremos entrando en más detalle en cada una de las propiedades. De momento que sepáis que, bueno, lo que hace esto, encargarse de la vista, aquí tenemos las distintas configuraciones de la pantalla a la hora de trabajar con los objetos. El Object Mode, trabajamos con los objetos a lo bruto. El Edit Mode, trabajamos con el objeto o los objetos seleccionados. Podemos seleccionar varios objetos y entrar en Edit Mode, de manera que modificaremos los vértices de todos los objetos. El Sculpt para esculpir los objetos. El Vertex Spine, la pintura de pesos y el Texture Paint, que ya lo iremos viendo. El Select para seleccionar y deseleccionar objetos, grupos y demás. La herramienta de añadir, o sea, el menú de añadir, donde tenemos todas las posibles opciones de añadir. Podemos añadir un texto. Al texto le pasaría igual. Nosotros editamos el texto y luego hay que pasarlo a malla editable. Los metal ball, como ya hemos visto, superficies, que la superficie pasa exactamente igual.
luces, cámaras, bueno, lo típico. Y luego lo referente al objeto para poder editar el objeto. Eh, para poder editarlo también, que es otra de las cosas que quería enseñaros aquí en transformación. Como veis, tenéis el mover, rotar y escalar, que se hacen con la G, la R y la S. Al final estos atajos son los que te terminas aprendiendo. Estos. El GRS te lo terminas aprendiendo. Entonces es muy cómodo. G, R para rotar y la S para escalar. Es súper cómodo. Es súper cómodo. Y al final, pues no terminas por no acceder a muchos de estos menús, que sabes que están aquí. Entonces, a medida que los usas, lo que vas usando más, lo usas. Y como siempre hay más de una manera de hacer las cosas, al final te aprendes 4 atajos y con esos 4 atajos lo haces absolutamente todo. O la mayoría de las cosas. ¿Vale? Luego tenemos otra opción, otro grupo de opciones, que son estas que aparecen aquí arriba, que son muy importantes. Vamos a ver, tenemos un mundo, como podéis ver. Este es el eje del mundo. Hay una coordenada Z que va hacia arriba, que hace así. Luego la mostramos para que lo veáis. Se muestra por aquí, pero bueno, eso ya no me voy a adelantar. Vamos a verlo por bloques. Entonces, este eje de coordenadas, para que lo entendáis, son las coordenadas globales. Nosotros podemos coger este objeto. A ver, espera, para que lo veáis más claro. Tenemos este objeto que tiene su centro, que es este el centro. ¿De acuerdo? Este es el centro. Entonces, cuando le damos a rotar el objeto, se rota con respecto a ese centro, como podéis ver. Entonces, cuando aplicamos las modificaciones, cuando aplicamos los modificadores, podemos decirle que los modificadores los aplique en local, que se refiere a este centro, el centro del objeto, o global, que se refiere no al cursor 3D, ¿de acuerdo? Al centro del mundo. Al centro del mundo. Esto es bastante importante. Podemos también aplicar los modificadores con respecto a la normal. La normal de un objeto, para que lo entendáis. A ver. Tenemos el objeto. Hemos entrado en modo edición, ¿vale? Vamos a seleccionar el modo caras. Y tenemos una cara. Bien. Como he dicho antes, las caras se dividen, aunque no me lo represente así, se dividen en caras de 3 vértices, realmente. Bien, pues la normal lo que le dice es si la cara está mirando hacia arriba o hacia abajo. ¿En qué se basa ese cálculo? Ese cálculo se basa en un cálculo matemático que es afectado por el orden en que esté. O sea, imaginemos, por ejemplo, que este es el vértice 1. Este es el vértice 1, este es el vértice 2 y este es el vértice 3. Vamos a seleccionar los tres para que lo veáis. Bien, tenemos estos 3 vértices seleccionados. Esto es una cara. Pongamos que esto es una cara, aunque realmente para edición son las caras de 4 caras, para él las caras son así. ¿De acuerdo? Imaginémoslo. Entonces, si yo lo veo así, que el cálculo matemático me va a dar positivo haciendo los cálculos sobre estos 3 vértices. Sobre este y sobre este. En este orden. O sea, en el orden en el que están asignados los vértices. Vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Si yo lo veo al revés, el orden cambia. Sería el 1, el 2 y el 3. Y el cálculo matemático me daría un negativo. En eso se basa la normal, ¿de acuerdo? Ese cálculo de vectores me da o un valor positivo o un valor negativo. Ese valor es el que determina la normal de la cara. La normal de la cara le dice si la cámara está mirando al objeto. Si la cara, o sea, a ver, ¿cómo lo diría? Si trazamos, por ejemplo, una línea, desde mi punto de vista hacia el fondo del mundo, ¿de acuerdo? Yo hago el cálculo con estos objetos, o sea, con estos 3 vértices, ¿de acuerdo? Y me da positivo. En cambio, hacia el otro sentido, me daría negativo. Por lo tanto, la cara que no se ve es la de atrás y la cara que se ve es la de enfrente. En un objeto, por ejemplo, en la parte de atrás, estos objetos
Sé que es un poco complicado, pero es interesante que lo entendáis. ¿De acuerdo? Este objeto, por ejemplo. Este objeto, vamos a ponerlo. ah, Quita. Así. Bien, este objeto está por detrás. Ahora mismo, bueno, con esta visualización le estoy forzando para que me muestre todas las caras. Pero realmente, si quiero hacer un render, estas caras no se calculan. ¿Por qué? Porque el cálculo en orden de estos vértices me da negativo. Por lo tanto, esta cara no se va a renderizar. ¿De acuerdo? En cambio, esta cara, que es la que tengo frontal, a mí, sí se va a renderizar. Entonces, en eso se basa el cálculo de normales. El cálculo de normal se hace en sentido de la cara. O sea, si la cara me está mirando a mí, se renderiza. Cuando esto se gira mucho, 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 ahí sigue siendo positivo y ahí llega un momento en que ya es negativo. Cuando ya se cruza, ahí es negativo. Por lo tanto, esta cara ahí no se renderizaría. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Muy fácil. Como os he explicado antes, si nosotros modificamos, a ver si son estas. Pues claro, como no me las dice, sí, mira. Bien, en el cálculo de caras, como podéis ver, esta sí, pero esta no se mostraría. Y estamos hablando de la misma cara. Bueno, es un poco confuso, es un poco complicado. No sé si habéis llegado a entender todo lo que quería explicaros en este concepto. Pero esto explica algunos problemas que tiene luego a la hora de renderizar, algunos extraños, por así decirlo, a la hora de renderizar los objetos. Y se explica por esto, o sea, simplemente tenerlo en cuenta, saber por qué se hace el cálculo de normales y cómo se hace, y luego utilizarlo. El cálculo de normales es simplemente un cálculo que le dice qué cara se ve y qué cara no se ve. ¿De acuerdo? Se puede sacar, luego lo sacamos. Vale. Entonces tenemos que aplique modificadores en torno a la normal del objeto. ¿Vale? El gimbal no tengo ni idea qué es. Con respecto a la vista o con respecto al cursor 3D. Entonces, si yo quiero, ahora me dejarán mal lugar. Si yo quiero girar este objeto, ahora, pues no, no me lo aplica. ¿Por qué no me lo aplica? Debería aplicármelo. Debería aplicármelo. Son para transformaciones solo. Bueno, lo veremos más adelante, ¿vale? Intentar echar un vistazo a ver exactamente por qué no me lo está aplicando, pero debería aplicármelo. Lo que sí os puedo enseñar es esto, por ejemplo, si modificamos el centro del objeto, le damos a transformar set origen y ponemos el origen del objeto en el cursor 3D, veis que el punto se ha movido aquí. Entonces ahora yo cuando le doy a rotar, me rota con respecto a ese eje. Sí, estoy probando a ver si es esto, porque no llego a entender exactamente por qué esto no me lo está aplicando. Bueno, este es un concepto, ya lo veré, ya si encuentro el motivo, ya os lo explicaré más adelante. Pero esto es para que lo entendáis, ¿de acuerdo? El global hace referencia al mundo, a las coordenadas del mundo, mientras que el local, esto es lo que más se usa, hace referencia al propio objeto. Luego tenemos el botón de... bueno, no, esto no debería rotar, no debería afectar. Origen del volumen, ahí está. Sí, vale. Este es el pivote, vale, ya sé por qué. Esto es para hacer modificaciones, ¿vale? En los modificadores, ya lo veremos más adelante. El que elige cómo afecta al objeto es el botón de al lado. Aquí podemos decidirle si las modificaciones se afectan por el centro del objeto, por el cursor 3D, por los objetos individuales. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, estos dos seleccionados. Cuando le damos a rotar, rota en la media de los objetos. A no ser que aquí le digamos, por ejemplo, que rote con respecto a la posición 3D. O al objeto seleccionado. En los objetos seleccionados, el Blender te permite seleccionar múltiples objetos. Para seleccionar múltiples objetos,
podemos o usar directamente al arrastrar con la herramienta, o con el mayúsculas, dejando el mayúsculas apretado, podemos seleccionar varios. Pero siempre hay uno que se queda en naranja claro. Este es el cabecilla, por así decirlo. Cuando aplicamos una modificación, modificaría estos sobre este objeto. Si queremos fundir o fusionar varios objetos, me fusionaría este, de acuerdo, del naranja oscuro al naranja claro. Entonces aquí, en este caso, que le hemos puesto rotar sobre el objeto, bueno, rotar, vamos, aplicar modificaciones sobre el objeto activo, nos está haciendo esto. El objeto activo cabecilla es este. Por lo tanto, todas las rotaciones, todas las modificaciones que hagamos, como veis, las hace sobre el eje del objeto cabecilla. ¿Lo veis? Vale, entonces vamos a dejarlo sobre el propio objeto. Esto lo que nos hace es hacer una media, ¿vale? De las posiciones de los objetos para sacar el centro del objeto. Y ya estaría. Vale, luego tenemos la herramienta imán, por así decirlo. Es un imán, pero bueno, esto es para adherir. Podemos adherir a la malla, adherir a un vértice, adherir. Vale, vamos a ver. Si nosotros cogemos, ¿no lo veis? Está adheriendo el centro del objeto a la malla. A una malla, bueno, es una malla ficticia, ¿no? Pero es la malla del mundo. Y según la vista que yo tenga, hace una u otra. Podemos coger también y decirle que adhiera a un vértice. Entonces aquí, cuando se acerca un objeto, como veis, se ha adherido. Y se pega al vértice del objeto. Podemos también adherirlo a una cara. En cuanto acercamos una cara, se adhiere a la cara. No sé si lo veis. Claro, la cara es más grande que un vértice. Entonces nos permite adherir un vértice a cualquier parte de la cara. Y demás, bueno, aquí tenéis varias opciones. Yo os digo que los que más se usan suelen ser vértice, vértice directamente. O no adherir o adherir a vértice, que es lo más usado. Y luego tenemos una opción, bueno, una opción, una especie de un modificador realmente, que nos permite eh, deformar un objeto con alcance, por así decirlo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Cogemos este objeto, que tiene varios vértices. Vamos a quitarle la transparencia. Y aquí, por ejemplo, si modificamos este objeto, o sea, este vértice, se mueve solo el vértice. Pero si activamos esto y le decimos, por ejemplo, tipo esfera, ¿lo veis? Se mueven todos los vértices que estén enlazados, según el círculo. Así modifica solo uno, así va modificando los que tiene alrededor, hasta llegar a modificar el objeto. Este tipo de modificaciones podemos decirle, si queremos que sea, por ejemplo, más picudo o menos picudo. Claro, esto con una malla con más vértices se vería mejor. Podemos decirle que sea lineal, por ejemplo. Podemos decirle que sea random. Esto está muy bien también para hacer mundos. Claro, es que tenemos pocos vértices, entonces, según sea, pues, ¿lo veis? Que hace una especie de random o constante. Este también se usa bastante, sobre todo cuando editas caras y demás. Este, bueno, yo lo suelo usar bastante. Vale, pues... listo. A ver, el siguiente grupo de menús va a ser estos. Estos de aquí, estos menús, vamos a quitar el modo. Estos nos permiten, por ejemplo, estos tres botones nos permiten, yo los llamo botones ayudantes de representación. Este, por ejemplo, nos permite ocultar o mostrar partes en concreto. Claro, es que no tenemos...
ninguna para enseñarlo. Podemos decirle, por ejemplo, que nos oculte o nos bloquee, pero esto igual que hicimos en, en vídeos anteriores, podemos añadir aquí la opción de poder bloquear, ocultar o mostrar. Pero esto nos lo aplica a todo un grupo de objetos. ¿Vale? Por ejemplo, los textos, directamente los mes, podemos ocultarlo todo o bloquearlo todo. Y aquí hay una cosa curiosa, y no sé yo si esto es lo mismo, y es que no sale aquí. O sea, si yo oculto los mes y este, por ejemplo, no puedo editarle, no puedo seleccionarle, este me debería salir no seleccionable. Pero aquí me deja seleccionarlo y en cambio en el viewport no me deja seleccionarlo. Tiene su lógica dado que esto afecta solamente al viewport. Pero claro, este también me afecta al viewport. Entonces, si están relacionados, yo pienso que debería esto estar desactivado. Pero bueno, eso ya son cosas de los de Blender. No sé si se les ha pasado o lo han querido hacer así a posta. Vale. Entonces, este, por ejemplo, este botón nos permite activar o desactivar la vista o la selección de objetos. Objetos del viewport, ¿vale? Luego tenemos este, que estos son los guindos. Los guindos son ayudantes, que son, esto por ejemplo es un guindo. Son iconos que hacen, que nos dan información. Entonces aquí podemos decirle, por ejemplo, en caso de que seleccionamos un objeto y le podemos decir que nos muestre, por ejemplo, el guindo de movimiento, rotación y escala. Como veis, con el 0 enfocamos al objeto, acordaros. Aquí podemos, me ha sacado los guindos y por estos guindos podemos modificar el objeto, la escala, la rotación, por ejemplo, o la rotación de vista. Vale, esto lo explico muy rápido. Tenemos 4 tipos de rotaciones. Ah, mira, lo de la rotación no me viene muy bien para explicar esto. ¿El local o el global? ¿Lo veis? Mira, si lo ponemos en la representación, lo ponemos el modificador en global, nos va a utilizar el global del mundo. Entonces la coordenada z del mundo es esta. No sé si lo veis. Esta es la coordenada z del mundo. En cambio, este objeto lo hemos modificado ya. Le hemos cambiado la rotación. Entonces, la rotación del objeto, la local del objeto, es esta. Esta es la z del objeto. Que no tiene nada que ver con la z del mundo, que es esta. No sé si queda claro. ¿No es? Esta es la rotación de la normal, que bueno, en este caso corresponden. Y estas no tengo ni idea de qué son. Y estas con respecto a la vista. Ya sabía yo. O esta con respecto al cursor. El cursor es un objeto. Es un objeto. Que también tiene una rotación, una posición y una escala. Aunque no tiene superficie, no tiene cuerpo. Es simplemente para ayudarnos en algunos objetos. Si nosotros, por ejemplo, cogemos este objeto y lo alineamos con la rotación del objeto 3D, podemos coger varios objetos y alinearlos con la rotación del objeto 3D. De esa manera los objetos ya estarían todos en la misma alineación. También podemos alinear uno con otro. Pero es que el cursor 3D se utiliza para muchas más cosas, no solo para esto, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos los gizmos de ayuda que nos permiten, pues eso, activar o desactivar la visibilidad de ayudantes en pantalla. Entonces podemos activar o desactivar objetos, imágenes, subir imágenes, en las luces, poder ver. No sé si tengo alguna luz por ahí. Sí, tengo aquí una. A ver, ¿dónde está la luz? Bueno, no pasa nada, vamos a crear otra luz. Eo, esta. Entonces, al igual que el resto, las luces también tienen
que, bueno, no sé por qué, pero no sale el ayudante para la escala. Bueno, pues vale. Y la cámara exactamente igual, ¿vale? La cámara ponemos el foco y la lente. Exactamente igual. Se va a activar los ayudantes. Y luego tenemos este, que son... también es un ayudante, pero es que no sé cómo explicar este ayudante. Este ayudante, por ejemplo, nos permite quitar la malla, para que lo veáis. A ver, ven para acá. Eh, Podemos quitar ayudantes extra, bueno, los huesos. A ver, a ver. Podemos ocultar el cursor 3D. El texto de información, este texto de información. Podemos también ocultarlo y mostrarlo. Podemos cambiar la escala del grid. ¿No lo veis? No es que el mundo se está haciendo más pequeño, no. Es que estoy cambiando la escala, ¿de acuerdo? Podemos ocultarlo, el grid. Bueno, aquí tendríamos distintas representaciones. Hay algunas cosas que no llego a usar. El Face Orientation, por ejemplo, sí. Lo que os he explicado antes de las normales. Las normales es la orientación de las caras. Te pone las rojas de esta manera, o sea, en azul, las que ves la cámara, y en rojo, las que están detrás de la cámara. Y así ves si algún objeto, porque estas caras se pueden voltear. Las puedes dar la vuelta, ¿de acuerdo? Eso ya lo iremos viendo más adelante. Entonces vamos a poner lo del Face Orientation, ¿vale? Podemos ver la geometría, ver calidad de la geometría, ver opacidad en la geometría. Este tipo de ayudas, ¿vale? Lo que son el cableado, vamos. El cableado del bicho. Entonces todo esto se puede modificar aquí. En objetos, cuando demos los objetos, los huesos, por ejemplo, podemos editarlos para verlo mejor o peor. Vale, pues estos tres botones, los ayudantes, por así decirlo, yo creo que también están ya claros. Estos botones ya los iremos viendo más adelante con más detalle según lo que necesitemos hacer. Según lo que necesitemos hacer. Vale, pues ahora nos metemos con los shading. Bueno, son sombradores, realmente yo los llamo mostradores. Aquí, por ejemplo, nos permite, este es el X-Ray, nos permite ver el objeto semi-transparente. Este X-Ray es propio de las representaciones siguientes. Eso quiere decir que si en este lo tengo desactivado, por ejemplo, en este puedo tenerlo activado. ¿De acuerdo? O sea, se te conserva la configuración. En este grupo de representadores, de sombradores, de shadings, cada uno hace una cosa, pero también se puede configurar. Este, por ejemplo, es el del cableado. Este muestra las líneas de cableado. Y todas estas configuraciones se pueden definir dándole a la rayita esta. ¿De acuerdo? Podemos definir que sea más, sea menos, como veis. Podemos decidir a dónde afectas, ese tipo de cosas. Este es el color. Si tenemos varios objetos, que cada objeto sea de un color distinto, podemos definirlo aquí. Luego tenemos este, que es el de objetos sólidos. No representa texturas y también tiene su grupo de configuración de parámetros. ¿Vale? Lo típico, el color, podemos definir color random, color simple, por ejemplo, podemos definir un color azul o el color del material. No llega a ser el material, o sea, podemos tener, por ejemplo, un material de fuego y el Blender entendería que eso globalmente es más bien rojo y nos haría del objeto rojo. Y aquí lo mismo, pues podemos definir ver el X-Ray con más o menos intensidad, mostrar sombras con más o menos intensidad. De momento ahora, como no hay luces, no tengo tampoco representación de sombras. Bueno, pues una serie de parámetros. Luego tenemos
el representación con materiales, pero sin render. Es una representación mm, redondeada. Es una representación rápida con los materiales. No me voy a meter con materiales ahora, pero bueno, pues imaginaros que esto es una chaqueta de cuero, pues se vería un poco con chaqueta de cuero, pero tipo Nintendo DS. Algo así, muy poligonal. Y luego tenemos el modo render. Aquí en el modo render sí nos haría una representación rápida de cómo quedaría el objeto, con las iluminaciones y las sombras. Si le metemos luces y tal, nos haría una representación con luces y demás. No es tampoco un render puro y duro, pero nos hace un preview para ver un poco si está todo correcto, si las sombras están correctas, si el material está bien aplicado, si hay caras dadas la vuelta, ese tipo de cosas. Y esto es lo que se refiere a los shaders. No hay tampoco mucho más que decir. Eh, vale, ahora vamos a entrar a esta parte, la parte de los botones, que son simplemente los editores. O sea, no tiene mucha historia. Este es simplemente para seleccionar. Si dejamos apretado el botón, el ratón, como veis, nos aparecen los distintos tipos de selección. Esto, como ya os he dicho antes, se hace casi siempre con teclas, como puede ser la W, como puede ser, me saldrá la B, la W o la L. Normalmente se usa la B y la W. Normalmente se deja aquí y esto ya sabéis, con las mayúsculas se deja seleccionado. Según la herramienta que tengamos, aquí arriba nos va a salir, ¿no lo veis? Este es el cursor 3D, ¿de acuerdo? Esto para modificar el cursor 3D. El cursor 3D está aquí, pues teniendo esto modificado, lo muevo directamente. O lo puedo rotar o colocar directamente. Si no, el atajo para modificar esto, si no lo tengo seleccionado, es el mayúsculas, botón derecho de ratón. Y con esto lo desplazamos. Vale. Luego, si tenemos un objeto varios seleccionados, tenemos la herramienta mover, que nos saca el guindo, nos muestra el guindo de movimiento. Es lo mismo que si nos vamos aquí y le decimos que nos muestre los guindos de mover. Es exactamente el mismo. Como veis, es exactamente igual. La diferencia que esto es por acción, mientras que esto nos lo sacaría en todos los objetos que seleccionemos. O sea, es lo mismo. Luego tenemos el de rotación, que le pasa lo mismo. Esto nos lo muestra. Y el de escala. Esto nos permite escalarlo. Y esto es lo mismo que aquí en objeto, darle a transformación. Como veis es la G, la R y la S para mover, rotar y escalar, que es lo mismo, la G, la R y la S. Y luego este que nos saca todos. Nos permite por medio de guindo modificar la escala, modificar la posición y modificar la rotación. Este nos saca todos. Luego tenemos la herramienta de anotaciones. Esta es muy cachonda, esta me gusta mucho. Tenemos un objeto seleccionado, por ejemplo. Vamos a colocarnos ahí. Como veis, fijaros que aquí arriba, según lo que seleccionemos, nos da una serie de opciones. Aquí lo que hemos explicado antes, a la hora de rotar, nos permite rotar con global, con local o por defecto. O a través de la normal y demás. Que es lo mismo que hemos hecho aquí. Exactamente igual. O el de movimiento. Exactamente igual. Nos permite mover o el tipo de selección. Ahora explicaré lo de los tipos de selección. Aunque bueno, estos tipos de selección nos permite, por medio del ratón, añadir selección a un objeto, o bien seleccionar solo uno, o no poder deseleccionar. Pero vamos, estos son tipos que no, sinceramente, yo no los he usado, yo no los suelo usar. Vale, el anotar. El anotar es muy cachondo. Nos permite poner anotaciones en un mundo 3D. Entonces, las anotaciones podemos linkarla al cursor 3D, este cursor 3D. Entonces, cuando hacemos la animación, nos la rota según el cursor 3D.
podemos asociarla a una vista. Como veis, se me ha quedado anclada en la vista. Si yo me desplazo, se queda. Entonces puedo hacer un marco, así todo chulo, ¿vale? Con botoncitos aquí. Y entonces tendría un marco muy bonito, con una diana. Vamos a poner una diana, así. Muy guapo. Asociado directamente a la cámara. En mi face, como se suele decir. Vale, y luego la otra opción es, sobre el objeto que tengo seleccionado, aplicar sobre las superficies. Entonces, a ver, vamos a... Ahí. Si yo cojo aquí y digo, esto lo quiero más grande, porque esto está pequeño, y esto está muy sucio, ahora bueno, una carita así, pues esto está asociado a la cara del objeto. No sé si lo veis. Entonces, en el caso de querer estar trabajando varias personas con un entorno, por ejemplo, uy, esta puerta es que es muy pequeña, pues cogerías aquí y dirías, esta puerta tiene que ser más grande, que está muy pequeña. Y entonces el encargado de la puerta verá un gráfico chorra, se partirá la caja, te mandará la mierda y se irá a una empresa donde trabajen mejor porque esto es una basura. Entonces, bueno, es una herramienta. Esta herramienta la han evolucionado y la han mejorado mucho y puedes hacer animaciones con esta herramienta. ¿Vale? Hay cortos hechos en Blender con esta herramienta tipo animación, animación 2D sobre mundo 3D. Pero eso ya lo veremos más adelante. Y luego otra herramienta que tenemos es la de Masure. Masure a mí me hace gracia, es una palabra en inglés, pero en español tenemos una palabra que se llama mesura, que significa medida o tener medida, tener... sí, tener medida, tener... Entonces, esta herramienta nos permite medir, pero vamos a quitar esto que me está rayando ya. A ver, herramientas, anotaciones. Bueno, vale, nos permite medir la distancia entre dos puntos. Ya sabéis, acordaros de que la distancia, según la relación de... ¿Dónde estaba? Aquí, unidades. Según las unidades, pues nos da una u otra. Entonces aquí nos daría la medida. Bueno, esto queda un poco a lo loco. Para que esto quede ajustado, con la tecla Control se ajusta al vértice más cerca del cursor. Para ayudarnos. ¿No lo veis? Entonces aquí vemos que la distancia es de 4 metros, si queremos hacer un entorno realista y demás. Entonces aquí podríamos asociar aquí y asociar aquí. Y ya lo tendríamos. Esto no se ve luego en las representaciones. Como veis, desaparecen, ¿vale? Estos son ayudantes. Que bueno, esto no tiene ninguna historia. Se borran con la X, como siempre. Las seleccionas X. Y se borran. Y bueno, hasta aquí básicamente lo del editor. Aquí es que se hace más o menos igual. Esto es añadir, que es lo mismo que este menú, pero sobre primitivas básicas, ¿vale? Podemos añadir un cubo, añadir un cono, añadir un cilindro, pero esto no se usa, ¿no ves? Aparecen las teclas también, pero esto no se usa porque directamente se hace el A y aquí añades lo que te dé la gana. Entonces, este botón, pues, no se suele usar. Vamos, yo no suelo usarlo, lo he usado 2 veces. Sé que está ahí y ya está. Vale, ahora, la última opción del viewport, y con esto terminamos el vídeo, que yo creo que va a ser un vídeo bastante largo, pero es que esto tiene mucha tela, es el menú de propiedades. Bien, este menú aquí hay varias pestañas. Pueden salir más pestañas. Por ejemplo, este es el add-on. Este add-on me saca la pestaña, tiene varios modos de configurar, pero uno de ellos es esta pestaña y te saca pestañas. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera pestaña, las propiedades del objeto. Aquí podemos directamente, a ver si me deja.
modificar las propiedades del objeto, que también podemos modificarlas aquí, como veis. Como veis, también podemos modificarlas aquí, modificar la rotación y demás. Modificar la escala en una relación, por ejemplo, o la dimensión, que es exactamente lo mismo que podemos hacer aquí. ¿De acuerdo? Esto es referente al ítem seleccionado. Claro, estas propiedades, dependiendo del ítem seleccionado, pueden variar. Pero aquí están las transformaciones típicas, localización, rotación, escala y demás. Luego tenemos las herramientas, dependiendo de la herramienta seleccionada, me va a cambiar, que es lo mismo que esto, exactamente igual. Hay otras herramientas, no solo estas, pero aquí tenemos las propiedades de las herramientas y luego tenemos las propiedades de la vista. Aquí modificaríamos, por ejemplo, el focal length o, mira, el clipping, por ejemplo. Esto se ve muy claro para que lo veáis. Si yo esto lo cojo y lo corto, lo quito, lo quito, lo quito, lo quito, lo quito, este es el corte final del entorno de la vista, ¿vale? De la view, del viewport. Entonces, si yo esto, ahora me deja en mal lugar y no sale, venga, va. Eh, ahí está. Vale. Pues este, por ejemplo, hace el corte, pero hace el corte también para los objetos. Imaginemos que tenemos una ciudad enorme. Bueno, pues si esto lo ponemos muy amplio, cuando estemos editándola, el Blender nos va a mostrar todo el mundo que pongamos. Entonces, para impedirlo, para evitar que sea demasiado extenso, pues tenemos esta opción, editarlo. Cuando modifiquemos también la escala, eh, ¿dónde está la escala? Aquí, ¿no? Aquí, aquí. Cuando modifiquemos la escala, hay que tener en cuenta esto, que esto está en metros, esto cambiará. Entonces, cuando modifiquemos la escala, es posible o que se vea demasiado o que se vea muy corto el viewport, el grid. Entonces habrá que ajustarlo para que se vea más o se vea menos. ¿De acuerdo? Esto está en metros ahora mismo. Si lo ponemos en milímetros, pues fíjate. Y este es el clipping inicial. Para verlo a partir de... Luego, este es la lente. Pero la lente no de las cámaras, sino de mi vista, por así decirlo. ¿Lo veis? La lente de mi vista. Vale. Luego tenemos la posición del cursor 3D. A ver, cursor 3D, ¿dónde estás? Aquí. Pues exactamente igual, como es un objeto como cualquier otro, tenemos su posición, su localización, su rotación. Veis que va girando el cuadradito. Luego tenemos las colecciones, que serían esto. Nosotros podemos crear aquí distintas colecciones. Pues todas las colecciones aparecerían aquí. Y podemos decir ver una, ver otras, verlas todas. O incluso borrarlas. Bueno, borrarlas no sé si podremos hacerlo. Tenemos... No, borrarlas no nos deja. Bueno, pues es lo mismo que esto. Aquí podemos mostrarlas y ocultarlas. Como veis el ojito... ¿No ves? Aquí, por ejemplo, el ojito sí está relacionado. Y en el otro sitio, no. ¿No ves? Este tipo de cosas son algunas cosas que yo no... Pero bueno. Y aquí las anotaciones que hemos hecho antes, pues podemos borrarla o crear más. ¿Vale? Si creamos alguna anotación, pues nos aparecen aquí. Podemos añadir más anotaciones de distintos colores. Por ejemplo, ahí. Y tendríamos distintas anotaciones. Y podemos verlas, mostrarlas, ocultarlas o directamente cargárnoslas todas. Fuera, fuera, fuera. Y nada más. Con esto yo creo que el 3D Viewport está comido. Me parece que ha sido bastante extenso el vídeo. No sé si rondará casi los 40 minutos o una hora. Pero es que el 3D Viewport es muy grande. Y me he dejado cosas en el tintero que iré viendo, iré enseñándoos más adelante. Por ejemplo, una que se me ocurre es la... Ah, bueno, espera, me falta una cosa por enseñaros. Esto. Estos tres botoncitos.
Bueno, el Gitno pues no tiene más historia. El Gitno nos permite colocarnos según le pulsemos o según nos movamos en una posición. Estos botoncitos, por ejemplo, nos permiten movernos. Este es para hacer zoom. Este, si le dejamos apretado, nos permite movernos. Este es para la vista ortográfica, la llaman. Yo sigo diciendo que esto es para quitarle el cálculo de proyección a la representación. Si tú le das, se pone en cuadrado. Le quita lo que es la profundidad a la representación. Todos los objetos se quedan sin profundidad. Entonces, claro, tú lo mueves y en profundidad no sabe dónde está el objeto. Normalmente en la vista superior, si lo ponemos al fondo, cuando pasas con el ratón a vista, no sé si lo veis, cuando lo rotas, ¿lo veis? Se ve, ¿no? Se ve claro. Que en la profundidad el objeto no se achica, no se hace chiquitito, cuando debería hacerse chiquitito. Esta tecla, o sea, esto con el número 5, ¿vale? En el teclado, el número 5 del teclado del ratón. También se puede hacer aquí. ¿Dónde está la vista? Mm, coño, si lo he visto antes. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Lo veis? Lo mismo. O sea, se puede hacer desde aquí, se puede hacer desde aquí, o se puede hacer directamente con el botón 5. Y yo creo que sí, que ya está todo. O sea, esto está completo. Estas son las transformaciones, pero eso no nos afecta. Y con esto vamos a dejar el vídeo por ahora. El 3D Viewport está comido. Lo siguiente que me quedaría por explicaros. Vamos a dejar la animación un poco más adelante. Vamos a continuar en el siguiente vídeo seguramente. Empezaremos a hacer un poco la edición, mover, juntar, aplicar algunos modificadores para que veáis cómo se van aplicando. Y ya empezaremos con un poquito más de chicha, ¿no? Que es lo que queréis. Esto es un poco de entorno para que sepáis cómo van las cosas y sepáis dónde moveros. Y en el siguiente vídeo pues nos meteremos ya con modificaciones, uniones, editando, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Casi que bueno, con esto un bizcocho, chicos. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.